Bueno, en el día de ayer, Axel Kicillof, el ministro de Economía, junto con el secretario legal y técnico Carlos Zanini, el jefe de gabinete, acudieron al Congreso a una reunión reservada con los distintos bloques para informarles sobre la situación con la deuda planteada a partir del fallo de los fondos buitres. Claudio Lozano fue uno de los que participó de esa reunión. ¿Qué tal, diputado? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué les dijeron en esa reunión? Presentaron un planteo que es contradictorio y que en todo caso se aclaró un poquito ante las preguntas que se hicieron. La contradicción era, por un lado, señalar que el gobierno nacional iba a intentar negociar una salida, tratar de encontrar una mesa de negociación supervisada por el juez, explicarle al juez que el fallo empujaba a la Argentina a una imposibilidad de pago, lo cual es cierto. Y es sí, bueno nos explicaba claro. recién, ¿no? Porque Por lo tanto, eso es un tema que me parece que hay que tomar en cuenta. No es cualquier fallo, es un fallo lamentable. En segundo lugar, la otra cosa que traían es que iban a promover un canje local, es decir, cambiando la jurisdicción. La verdad es que las dos cosas, una se contradice con la otra. Si hay un canje local, no hay negociación porque el propio fallo establece que estarían eludiendo el fallo. No, además recién nos decía el representante de los bonistas italianos, decía, nosotros estamos bajo jurisdicción norteamericana, no podemos eludir esa jurisdicción, o sea, no es tan sencillo cambiar la jurisdicción. Eso es cierto, también es cierto que si no hay ninguna posibilidad de que cobren y la única manera de que cobren es que cobren acá, creo que van a evaluar qué hacen. Sí. Digo esto porque, haciendo una digresión, acá hay un fallo de Griesa que es un fallo absolutamente anacrónico porque en realidad lo que plantea es un disparate, y por otro lado hay un conjunto de apoyos del sistema financiero internacional, de los organismos multilaterales de crédito a que la reestructuración de la Argentina no se caiga. Desde el gobierno de los Estados Unidos hasta el Fondo Monetario Internacional han dicho esto. Por lo tanto, yo te diría que hay un fallo aislado políticamente, que si Argentina lo explotara razonablemente podría discutir un poquito mejor. Lo que quiero decir es que para ese tipo de cosas las contradicciones no sirven. Y el gobierno insiste en hacer planteos que son contradictorios. Por un lado dice voy a negociar, por otro lado dice voy a hacer un canje local. Cuando uno le pregunta y trata de decir, bien, están diciendo algo que no condice una cosa con la otra, en el fondo lo que quedó claro ayer, pero que con algunas de las novedades que parece que hoy, ahora ya no se sabe, pero ayer lo que estaba claro es que el gobierno insistía que su prioridad número uno no era el canje local, sino que su prioridad número uno era la negociación. Porque si la prioridad fuera el canje local, deberían mandar un proyecto de ley al Congreso. Para cambiar la jurisdicción. Para cambiar la jurisdicción, y porque lo que uno tiene que hacer es cambiar los bonos. Y la verdad que ellos dijeron que no iban a mandar nada. Por lo tanto, la verdad que yo creo que con una estrategia contradictoria lo único que se agregan son mayores problemas. Es como que sostienen una estrategia de dureza para tratar de sentarse a negociar cuando están en la más absoluta debilidad. Ahora, la verdad es que fruto de no haber hecho lo que había que hacer, que es el tema de auditar la deuda pública, que es lo que hubiera habido que hacer en el 2005, en donde nosotros deberíamos haber denunciado los bonos que se emitieron bajo jurisdicción extranjera y con legislación extranjera como bonos que contradicen la Constitución Nacional. El gobierno no hizo esto, no solo no lo hizo, sino que emitió bonos así claro, en el porque 2005, esto, en el 2010. Los de la reestructuración también tienen jurisdicción en Nueva York. Los del 2005, los del 2010... Y los acuerdos que acaba de hacer con Chevron resignan soberanía en función de otros tribunales. El gobierno mantiene el criterio de la prórroga de jurisdicción. En realidad estamos metidos en un problema por el conjunto de barbaridades que hizo, hasta de mentiras, porque yo escuchaba el reportaje que hacías recién. La verdad es que en la Argentina no hubo ni siquiera quita. Vos le preguntabas sobre el tema del cupón PBI. En realidad, el cupón PBI es el equivalente a la quita. Los acreedores, los que entraron, no han perdido nada. Dice que perdieron el 70%. Es una mentira, pero total. Incluso admitió, dice, perdimos ahí, ganamos acá. Como que admitió que habían ganado con el cupón. No hacen la cuenta, entonces. Claro. En realidad, el canje tal cual fue planteado por Lavagna en el 2005 compensaba con el cupón PBI la quita que se estaba haciendo, alargándola en el tiempo. Era
un tema de plazos, no era un tema de quita. Ahora, como Argentina quiso venderlo como la revolución en marcha, hoy los acreedores aprietan, no porque no pagó, qué sé yo, los acreedores, los holdout piden más, cuando ya es una barbaridad lo que la Argentina pagó, porque además ni siquiera nosotros nos tomamos tiempo como país para empezar una fase de crecimiento. La Argentina lo que hizo fue recuperar la ocupación de su capacidad instalada, y mientras recuperaba su capacidad instalada, en lugar de invertir, tiraba guita a la deuda, que es una locura. No es que nos dimos tiempo para acumular y crecer. Así que en ese sentido Argentina mintió demasiado, está presa de sus mentiras, está presa de no haber investigado, está presa de no haber cambiado la jurisdicción en su momento, está presa de un montón de contradicciones, que eso, la verdad, el único camino que parece tener, en esta lógica, y es un camino lamentable, y por eso es que además yo quiero dejar en claro, en el día de ayer, porque salió Capitanich diciendo que tenían el apoyo de la fuerza política, no se discutió ningún apoyo de nada, nadie apoyó a nadie. Lo único que hubo fue una conversación casi de locos, en donde el gobierno vino a plantear una cosa absolutamente contradictoria. Así que tampoco había posibilidad de apoyar nada, porque uno podría apoyar una variante u otra. Y demás. Ahora, así como está, la sensación es que vamos a más reconocimiento de deuda y más reconocimiento de pagos por parte de Argentina. Es decir, la solución a esto, que todo el sistema le recomienda a Argentina, y que yo creo que es un disparate, es más deuda. ¿Y entonces? Y Argentina tendría que replantear todo. Ahora este gobierno no está en capacidad de hacerlo. Yo te puedo poner el ejemplo de Islandia. Islandia convocó a plebiscito a su población, para discutir, porque la presión de deuda la ponía en un lugar imposible. Este fallo... Pero lo de Islandia era un problema de las deudas hipotecarias, de casas. Entonces, en lugar de ir a salvar a los bancos, modelo Estados Unidos, fue a salvar a los que estaban comprando su casa en cuotas. Y dio vuelta a la historia. Pero el modelo de deuda nuestro no es un modelo de deuda del peor, porque ni siquiera nos quedan las casas, digamos, a los que tienen deudas con bancos para comprar vivienda. La calecita de deuda para pagar deuda es una calecita que nosotros ya vimos. La propuesta que hay hoy Lo que pasa es que el gobierno ya compró esto, digamos, el gobierno después de las elecciones que hizo, devaluación, suba de tasas, retraso de salario, programa de ajuste, y dijo, acuerdo con Repsol, maquillo el INDEC para acordar con el fondo, acuerdo con el Club de París, me va a ir bien con los holdout y me van a prestar plata. Y la verdad es que le pegaron un cachetazo y han puesto esto en una situación de inestabilidad absoluta. Ahora, la verdad que la solución de reendeudarnos no es solución. Bueno, pero hoy o vas y le aceptás a Griesa a pagarle a los buitres, o estás en un default, entras en una nueva cesación de pagos. Primero, yo creo que, no necesariamente. Si vos mantenés los pagos en sede local, no estás entrando en default. En Buenos Aires, claro. Si mudás la deuda. Exactamente. Y yo creo que Argentina debería hacer eso, debería replantear la cuestión. Porque además lo que está claro, esto también hay que decirlo, más allá de las contradicciones del gobierno, también es cierto que las reglas del sistema financiero internacional en realidad no garantizan solución al tema. Y esto también hay que decirlo. En realidad, vos fíjate que si se cumple el fallo de Griesa, volvemos al 2001. Porque en realidad, por eso es que el precepto de cuando uno tiene una deuda, si la paga mal, paga 2 veces, acá se hace explícito, porque en realidad, como el gobierno, en lugar de haber auditado qué deuda pagaba y cómo, y cuestionado lo que tenía que cuestionar antes de ponerse a pagar a lo pavote, en realidad lo que terminó pasando, hemos pagado 63.000 millones de dólares en 10 años y estamos enjuiciados en el mundo. Es un disparate. Y encima, para solucionarlo hay que endeudarse más. Esa pelota hay que pararla, por lo menos si se quiere armar una perspectiva de futuro. No se arma una perspectiva de futuro con más deuda en la Argentina. Hoy la Argentina tiene una deuda que no puede cubrir, que tiene déficit fiscal todos los años en una proporción importante por el nivel de endeudamiento público y que requiere 12.000 o 13.000 millones de dólares de deuda nueva todos los años desde el 2011. Más deuda todavía. Es imposible solucionar así.
Es una bola de nieve. Ni más ni menos. O sea, Argentina reinició un ciclo de endeudamiento en el 2011 que no ha parado. Del 2011 al 2013. Pero no era bueno endeudarse en un contexto internacional en el que podés conseguir préstamo y dinero a tasas razonables, digamos. Ecuador creo que acaba de emitir al 7%. Bueno, Ecuador es uno de los países que hizo lo que digo que hay que hacer, que es la investigación. Ecuador hizo auditoría de la deuda pública, organizó sus pagos y los propios bancos, sí, y los propios bancos le pidieron a Correa que no continuara la investigación. Y no hay ninguna demanda sobre Ecuador. Entonces digo, Ecuador es la demostración de que estas cosas se pueden hacer. Ciertamente emitir deuda para ampliar infraestructura y financiar inversión es razonable. Ahora, lo que está ocurriendo hoy es que Argentina está saliendo a buscar deuda para financiar déficit, que son cosas distintas. Y lo que nos están proponiendo ahora para cumplir con el fallo de Griesa es tomar deuda nueva para pagar deuda vieja. Esa calecita, que es la calecita de la convertibilidad de los 90, ya la vimos. Entonces, acá se hicieron las cosas mal y como consecuencia de que se hicieron mal, volvemos al mismo punto en el que estábamos. Ese es el problema. Igual viendo a Griesa uno se pregunta si un juez digamos, que es capaz de emitir un fallo que no le importa las consecuencias de su fallo, en el sentido que no le importa traer a los bonistas que no tienen nada que ver. El representante de los bonistas italianos dice, yo no tengo nada que ver, es un pleito entre Argentina y los buitres y resulta que piden que agarren mi plata, ¿no? Razonablemente. Dice, el gobierno argentino le dice, mire que me puede voltear toda la reestructuración de la deuda. No le importa. Digo, eso tiene que ver con que Argentina lo desafió esta idea de algunos dirigentes opositores de que el gobierno argentino prepoteó al juez y está pagando las consecuencias, y de haber sido más flexible de entrada hubiese encontrado en este juez otro margen de discusión. Es medio contrafáctica la discusión ahora, pero... No, yo creo que están las dos cosas. Por eso me parece que es importante ver que el gobierno viene también con un planteo contradictorio. Por un lado dice, voy a negociar. La presidenta dice es un extorsionador. Bueno, qué sé yo. No, voy a negociar, voy a hacer canje local. Digo, yo creo que hay que hacer un canje local, bancaría esa propuesta, pero entonces no diría que voy a negociar. Bueno, pero ahí te queda abierto el frente de los buitres en Estados Unidos, sí, se empieza toda la discusión de que todos los bienes de la Argentina pueden pasar a ser embargables. Eso no es solo de ahora. Fallos para embargar la Argentina tenemos desde el 2001 en adelante, siempre. Y no ha habido embargos, excepto el de la fragata, por razones que se manejaron mal. Digo, cuando uno discute con el sistema financiero internacional, tenés problemas, es así. Ahora, también es cierto que uno tiene que tratar de colocar la legalidad de su lado. Para hacerlo, tiene que mostrar que hay ilegalidad también en cómo funciona el sistema financiero internacional. Argentina no ha hecho nada de esto y como consecuencia de esto es que estamos como estamos. Ahora, en el gobierno, como vos decís, hay dos problemas. Uno, hay un enfoque equivocado. En lugar de haber puesto en marcha una auditoría de la deuda, cuestionado bonos que nosotros no deberíamos haber reconocido y deberíamos haber cambiado en su momento para evitar ser juzgados donde estábamos siendo juzgados, eso no se hizo. Pero a su vez lo que se hizo tuvo profundas contradicciones. Si yo tomo la regla del mercado en realidad para resolver la deuda y hago un canje, lo razonable es que el canje no se hubiera cerrado. Debería haber quedado abierto para que quien quisiera pudiera ingresar. Eso hubiera evitado el planteo que están haciendo los fondos. La ley Cerrojo, bueno, después lo reabrieron, ¿no? Hicieron una ronda, otra ronda, y ahora después lo abrieron a última instancia. Debería haber estado abierto de entrada. Sí. Sin ley Cerrojo. Claro, sin permitiéndole a aquellos que no ingresaron que ingresen. Si uno quiere hacer las cosas en esa lógica, deberían haber hecho esto, cosa que no hicieron. Y efectivamente, el no haber hecho esto, y es más, el haber dicho que en realidad estamos haciendo una quita monumental cuando en la práctica no la estábamos haciendo, también es algo que le da argumentos a los acreedores, cuando en realidad Argentina terminó pagando efectivamente toda la deuda. No hay quita, Argentina con el cupón paga todo. Entonces, en ese sentido, el gobierno es preso de sus contradicciones, de sus bravuconadas. Todo podría haber sido gestionado incluso de manera distinta. Así que eso también se paga. Y de hecho,
hoy mismo tenemos la demostración. Digo, voy a negociar y voy a apretar. Voy a negociar y voy a apretar. Digo, ayer nos dijeron vamos a buscar a trochimochi una negociación. Hoy están diciendo que no van a viajar. Cuando en realidad si quieren negociar deberían viajar. Así que bueno, me parece que en ese sentido es como bailar en la cubierta del Titanic. Bueno, esperemos que no. Bueno, pero me parece que una visión sensata es entender en el que hay una sentido que no terminemos hundidos. Hay una dirigencia, sí, pero es que yo creo que hay una dirigencia política que entre hacer las cosas de manera contradictoria, mintiendo aquello que está llevando adelante, y por otro lado recomendando algo que nos vuelve a los 90, la verdad que no nos están dando horizonte. Gracias. No, gracias a vos.